Prepárate para sumergirte en una historia que solo podrás ver con tus oídos. En este viaje, la realidad se mezcla con el misterio, y cada sonido te llevará más profundo. Relájate, ajusta el volumen, y deja que Oído Cinemático te transporte a un mundo donde tu imaginación es la verdadera pantalla. ¡Comenzamos! Alex abrió los ojos de golpe, respirando con dificultad, como si emergiera de un sueño profundo y doloroso. Un zumbido sordo llenaba su cabeza, acompañado por un leve pitido que no tardó en reconocer. El sistema vital de su traje marcaba irregularidades. Tardó unos segundos en recordar dónde estaba. A su alrededor, la tenue luz azulada de los paneles iluminaba el módulo principal de la estación Órbita 9, proyectando sombras alargadas que parecían danzar con el leve temblor estructural. Parpadeó varias veces para despejar la bruma mental, intentando enfocar los indicadores dispersos en las paredes. Un reguero de gotas de sangre flotaba lentamente a su lado, formando un delicado rastro carmesí que se disolvía contra el metal blanco. Llevó una mano al casco y notó un golpe seco en la frente, justo donde el visor se había astillado. El casco estaba retirado, se encontraba expuesto al aire interno de la estación, así que respiró profundo, agradeciendo que los sistemas de atmósfera aún funcionaran. Giró la cabeza con cuidado, intentando ubicar a sus compañeros, pero el módulo estaba desierto. Solo escuchaba su respiración entrecortada, el zumbido eléctrico de los paneles y un tenue chasquido repetitivo que provenía de los altavoces como si una transmisión lejana intentara abrirse paso entre la estática. Se obligó a incorporarse, flotando con torpeza hasta asirse a una barra. Al hacerlo, sintió un dolor agudo en las costillas que lo hizo soltar un gemido. Cerró los ojos, concentrándose en su respiración hasta que el dolor remitió a un pulso sordo. Abrió de nuevo los ojos y evaluó el lugar. Algunas consolas estaban apagadas, otras mostraban códigos de error que parpadeaban en un ámbar amenazante. Pequeños destellos rojos indicaban que varias secciones de la estación estaban selladas automáticamente. Recordó el impacto. Un fragmento de basura espacial quizá, había golpeado la estación. El protocolo dictaba que se refugiara en el módulo central, hasta un diagnóstico completo, pero no recordaba haber llegado ahí por voluntad propia. Se palpó la cabeza de nuevo, notando una crosta pegajosa que confirmaba lo obvio. Había perdido el conocimiento. El reloj de su muñeca marcaba más de 3 horas desde el último registro. En ese lapso, ¿qué había ocurrido con la tripulación? Se impulsó hacia la consola principal, introdujo su código de acceso y observó cómo la pantalla despertaba con lentitud. La interfaz estaba dañada, con segmentos distorsionados y texto incompleto. Aún así, distinguió un dato que hizo que su estómago se encogiera. La estación reportaba a su tripulación actual como 1. Un escalofrío recorrió su espalda mientras giraba en el aire, contemplando el vacío del módulo. El silencio lo envolvió con una densidad insoportable, casi sólida. Se quedó flotando allí, suspendido entre la gravedad artificial apenas perceptible y el miedo que comenzaba a hundirlo desde dentro, comprendiendo por primera vez la magnitud de su soledad, ignorando todavía que aquella sería solo la primera grieta en la superficie de un horror mucho más profundo. Cuando Alex despertó por segunda vez, flotaba en el centro del módulo principal, aferrado apenas a una correa que colgaba suelta de una consola averiada. No recordaba haberse dormido, pero el cansancio lo había vencido de forma implacable, como una mano invisible que le cerrara los párpados. El zumbido eléctrico era más tenue ahora, reducido a un murmullo distante, y por un momento se permitió pensar que tal vez la estación comenzaba a apagarse poco a poco, consumiendo los últimos rastros de energía como un animal moribundo que se resistiera a soltar su último aliento. Se obligó a soltar la correa y se impulsó hacia un panel lateral. Sabía que, antes de cualquier cosa, necesitaba hacer un inventario. Sin datos concretos, su mente se llenaría de fantasmas que lo acosarían con preguntas imposibles. ¿Cuánto tiempo tenía de oxígeno real? ¿Cuánta comida quedaba? ¿Había agua suficiente? Y lo más urgente, ¿qué sistemas seguían operativos, aunque fuera el mínimo? Extendió la mano enguantada hacia el teclado. La pantalla parpadeó con un tono azul mortecino y tardó en estabilizarse, como si despertara con pereza.
Las cifras comenzaron a desplegarse lentamente, línea por línea, en un desfile cruel que desgarró sus esperanzas con cada nuevo dato. Oxígeno, 42.6%. Filtrado activo. Consumo estimado, 6 días a ritmo mínimo. Contuvo el aire un instante, haciendo cálculos automáticos que solo lograron tensar sus hombros. Agua potable, 34 litros. Eso si el reciclaje continuaba funcionando. Una alerta amarilla titilaba junto al icono del sistema de purificación, indicándole que pronto necesitaría mantenimiento o podría fallar del todo. Pasó a los suministros sólidos. Los depósitos principales mostraban un inventario que, en condiciones normales, equivaldría a poco más de un mes para un solo tripulante. Pero después del accidente, varios contenedores habían quedado fuera de servicio. La IA de la estación los había retirado del cálculo global, indicándolos como sellados por contaminación. Alex no tenía claro qué significaba esa clasificación exacta, pero la simple palabra contaminación bastó para erizarle la piel. Si fuera un problema de presión o de integridad estructural, lo indicaría con otra nomenclatura. Algo debía haberse filtrado allí dentro, algo que ni él mismo ni su cuerpo hambriento querrían encontrar. Se deslizó por el pasillo principal, empujándose con pequeños impulsos controlados. El cuerpo comenzaba a adaptarse de nuevo a la microgravedad, aunque cada tanto un tirón doloroso en la espalda le recordaba el golpe inicial. Al llegar a la sección de almacenaje, encontró el módulo casi intacto, solo unas pequeñas abolladuras y algunas cajas desplazadas que flotaban lentamente como peces sin rumbo. Abrió uno de los compartimentos de emergencia y extrajo un paquete gris. Lo leyó. Ración nutricional estándar. Sabor neutro. Sabía que eso era un eufemismo para algo pastoso, arenoso, que ni siquiera el hambre lograba mejorar. Aún así presionó el envase con ansiedad y aspiró el contenido, sintiendo cómo descendía con dificultad por su garganta reseca. Luego inspeccionó el panel de la bodega principal. Allí el inventario detallaba cada módulo sellado tras el impacto. Algunos estaban etiquetados como no recomendados para apertura manual. La IA de la estación había emitido ese protocolo automáticamente, pero Alex sintió que, de prolongarse la situación, tendría que arriesgarse y revisar esos compartimentos uno por uno. El instinto de supervivencia terminaba anulando cualquier precaución tecnológica. Cuando terminó con el conteo básico, se quedó flotando frente a una escotilla que daba al módulo de comunicaciones. No estaba seguro de querer entrar. Había algo inquietante en ese lugar. Quizá era solo el hecho de que allí debía estar el enlace directo con la Tierra, con el control de misión, con las voces humanas que tanto necesitaba escuchar para no sentirse como un fantasma errante en un ataúd metálico. Quizá temía entrar y confirmar que no había nadie al otro lado. Finalmente se obligó a mover la palanca. La puerta se deslizó con un silbido leve, revelando un compartimento casi intacto, salvo por una grieta diagonal en el piso. Las pantallas estaban apagadas, pero los LEDs de stand-by brillaban con vida, un detalle suficiente para insuflarle algo parecido a la esperanza. Se acercó a la consola central, conectó su enlace manual en el puerto lateral del asiento del operador y esperó. Al principio no sucedió nada, solo un par de pitidos aislados. Entonces la pantalla cobró vida lentamente, revelando una interfaz que reconoció al instante. La matriz de enlace prioritario con control terrestre. Órbita 9 a control, responda, dijo en voz alta. Su tono sonó raspo, quebrado, oxidado por el silencio prolongado. Apretó el transmisor y habló de nuevo. Aquí comandante Alex Rivas, solicitando actualización de misión. Condición de estación y estado de rescate. Por favor, confirmen recepción. Soltó el botón. Un pitido breve marcó el final de la transmisión. Esperó. 1 minuto. 2. Contó los latidos de su propio corazón para no volverse loco. Finalmente, el altavoz chisporreó, liberando un estallido de estática que lo hizo retroceder. En medio del crujir eléctrico se formaron palabras, distorsionadas pero claras. Alex, estamos contigo. Mantén posición. Luego el canal murió,
reemplazado por un zumbido agudo que duró varios segundos antes de extinguirse. Se quedó mirando el micrófono, incapaz de moverse. Había reconocido esa voz. No pertenecía a ningún controlador de misión ni a ningún supervisor técnico. Era la voz de su madre, con el mismo tono dulce con que solía despertarlo cuando era niño, susurrándole que el desayuno estaba listo, que se apurara o perdería el bus. Sintió un nudo terrible en el estómago. Apretó los ojos con fuerza. La cabeza le dolía de nuevo. Quizá estaba alucinando, producto del estrés, del aire viciado, del miedo contenido que ahora amenazaba en salir en forma de sollozos. Cuando abrió los ojos, la consola titilaba suavemente, como si nada hubiera pasado. El sistema esperaba su próxima orden, indiferente, viando. Decidió que, al menos por ese día, si podía seguir llamándole día a esa secuencia interminable de luz artificial y oscuridad en la ventanilla del módulo, haría un último registro de seguridad y luego descansaría unas horas más. Tenía suficiente oxígeno para 6 días, tal vez un poco más si reducía el esfuerzo. Suficiente agua, suficiente comida. Pero las cifras no eran lo que más le preocupaba. Lo que lo helaba por dentro era la certeza repentina de que quizá no estaba tan solo como creía, que algo más compartía ese silencio inmenso con él, algo que usaba voces familiares para invitarlo a bajar la guardia. Y por primera vez deseó con toda su alma que todo aquello no fuera más que un simple error técnico, un mal sueño de la mente atrapada demasiado tiempo en la quietud implacable del espacio. Alex flotaba semidormido dentro del pequeño nicho que usaba como cama. El saco de descanso estaba sujeto a la pared mediante correas de velcro, impidiéndole vagar por la cabina mientras el cuerpo, exhausto, reclamaba un reposo que la mente no lograba concederle del todo. Cada vez que cerraba los ojos, aparecían destellos de luz violenta, recuerdos fragmentados del impacto, el metal doblándose como papel húmedo, los gritos breves e irreconocibles de su tripulación. Después, un silencio tan hondo que sentía retumbar su propia sangre. Despertó de golpe al notar un parpadeo intermitente en la penumbra. Una luz ámbar brillaba al otro lado del módulo, justo en el tablero secundario de comunicaciones. El corazón se le aceleró con un golpe seco que casi le dolió en el pecho. Empujó con torpeza el saco, liberándose, y flotó hasta la consola. La luz indicaba recepción automática de señal externa. Eso significaba que algo, o alguien, estaba intentando establecer contacto directo con órbita 9. Sus manos temblaron levemente al activar la interfaz. La pantalla mostró una secuencia de líneas verdes desplazándose, un patrón que reconoció como el proceso de sincronización con canales terrestres. Tardó más de lo habitual, como si la distancia hubiera crecido de manera absurda, como si estuvieran intentando conectarse desde un punto mucho más lejano que el propio planeta. Finalmente, el sistema emitió un pitido largo y la línea de estado cambió a transmisión entrante. Por instinto, Alex ajustó el volumen. El parlante soltó un murmullo quebrado, apenas un lamento eléctrico al principio que se fue modulando en palabras difusas. Repite, órbita 9, identificarse, coordenadas. Se inclinó hacia el micrófono y casi gritó. Su voz sonó áspera, rota por la urgencia. Aquí, comandante Alex Rivas. Estación órbita 9, código de misión 775 Delta Nova. Hemos sufrido un impacto mayor. Solicito confirmación de enlace y estado de misión. ¿Me reciben? Repito, ¿me reciben? El canal quedó mudo un instante. Alex sintió un sudor frío recorrerle la espalda, pese a la temperatura controlada del ambiente. Entonces la estática volvió a modularse. Transmisión inestable. Coordenadas no coinciden. Un segundo de silencio mortal, seguido de un tono bajo, casi un susurro, cargado de interferencia. ¿Por qué sigues ahí, Alex? El corazón le dio un vuelco tan violento que casi sintió náuseas. Esa voz no era parte de ningún protocolo de comunicación terrestre. Era demasiado familiar, demasiado íntima. Reconoció la cadencia al instante. Pertenecía a Lucas, su amigo de la academia, el mismo que había muerto años atrás en un entrenamiento atmosférico cuando el módulo de simulación se incendió por un cortocircuito.
Retrocedió instintivamente, chocando contra una de las paredes acolchadas del módulo. Sus manos buscaron apoyo a ciegas. Miró la consola como si esperara verla derretirse o sangrar, pero la pantalla solo mostraba el leve titilar de una onda estacionaria, a la espera de su respuesta. Tragó saliva, intentando recuperar algo de control. ¿Quién habla? Identifíquese inmediatamente. Este es un canal reservado para misión. Repito, identifíquese o cortaré el enlace. La estática crepitó. Hubo un ruido que sonó demasiado parecido a una respiración. Luego, casi con dulzura, volvió esa voz. Alex, no deberías haberte quedado. Nos buscaste. Ahora nosotros te encontramos. Un sudor helado comenzó a perlarle la frente. La garganta le ardía. Sin decir una palabra más, desconectó bruscamente el sistema manual, cortando el audio. El silencio regresó con un peso insoportable, casi sólido, que se depositó en su pecho obligándolo a inspirar con lentitud para no hiperventilar. Se quedó flotando ahí, anclado solo por la punta de sus dedos al borde de la consola. Sus ojos miraban sin ver, fijos en el vacío del módulo, mientras su mente trataba desesperadamente de trazar explicaciones racionales. Una falla en los sistemas de memoria de la estación, fragmentos de viejas conversaciones almacenadas mezclándose con las transmisiones actuales, el cerebro sobrecargado proyectando recuerdos auditivos para llenar la soledad. Sí, podía ser eso. Debía ser eso. Pero en el fondo, una parte silenciosa de sí mismo, la misma que lo había hecho voltear cuando escuchó su nombre susurrado entre sueños tantas veces en su vida, sabía que no era tan simple. Algo estaba intentando comunicarse con él. Algo que conocía su nombre, su historia, sus afectos muertos. Algo que esperaba pacientemente al otro lado del transmisor, disfrazado de viejas voces para invitarlo a seguir escuchando. Y lo más perturbador era que pese al terror que le comprimía el estómago, sentía un tirón extraño en el pecho. Una parte suya que anhelaba volver a oír esas voces, aunque supiera que no debían existir, aunque cada palabra lo acercara a un abismo que todavía no lograba comprender. Desde aquella transmisión inesperada, Alex no pudo evitar sentir que algo se movía en la estación con él. No eran ruidos mecánicos, ni el crujir habitual del metal en el frío vacío, sino algo más sutil, casi imperceptible. Una vibración en el aire, un susurro en los conductos de ventilación, la sensación de que alguien o algo lo observaba desde los rincones oscuros donde la luz artificial apenas alcanzaba. Al principio, intentó convencerse de que era el cansancio acumulado y la presión mental que lo desgastaban, pero cuando, en la siguiente hora, escuchó un murmullo claro detrás de uno de los paneles, dejó de dudar. «Alex», susurró una voz suave y familiar. «No está solo». El cuerpo se le tensó y flotó hacia la fuente del sonido, pero no encontró nada. Solo las paredes metálicas, el vacío y su propia respiración. Intentó responder, pero la garganta se le cerró. Sabía que esa voz era la de su madre, aquella que tantas veces le leía cuentos antes de dormir, la misma que le cantaba en las noches oscuras para calmar sus pesadillas. No podía estar allí. Nadie más debería estar allí. Intentó apagar los altavoces de la estación, cortar toda transmisión, pero la voz regresó, esta vez desde otro lugar, desde el intercomunicador del módulo de descanso, luego de la cocina, y finalmente desde los propios auriculares de su casco. «Alex, vuelve a casa», dijo la voz, entrecortada por interferencias. «Aquí todo está bien. No tengas miedo». Un nudo se formó en su pecho. La mente trataba de ordenar esas señales como recuerdos o alucinaciones provocadas por la soledad extrema, pero la emoción era demasiado real, demasiado cercana. Cerró los ojos para concentrarse en su respiración, tratando de ignorar el temblor que recorría sus manos. De repente, un mensaje llegó directamente a la consola principal. «Recupera la memoria. Mira atrás». Alex no reconocía esa línea como parte del protocolo oficial. Era una instrucción, un mandato que lo desconcertó. La estación parecía estar enviándole pistas, o tal vez manipulándolo.
Decidió entonces revisar los archivos de video y audio guardados antes del accidente. Quería encontrar una explicación, un indicio, cualquier cosa que justificara esas voces. Lo que descubrió lo dejó helado. Grabaciones fragmentadas mostraban a su madre, a su mejor amigo y a otros conocidos, todos ellos hablándole en situaciones cotidianas como si lo animaran a seguir adelante, a no rendirse. Pero cuando, en la siguiente hora, escuchó un murmullo claro detrás de uno de los paneles, dejó de dudar. «Alex», susurró una voz suave y familiar. «No estás solo». El cuerpo se le tensó y flotó hacia la fuente del sonido, pero no encontró nada. Solo las paredes metálicas, el vacío y su propia respiración. Intentó responder, pero la garganta se le cerró. Sabía que esa voz era la de su madre, aquella que tantas veces le leía cuentos antes de dormir, la misma que le cantaba en las noches oscuras para calmar sus pesadillas. No podía estar allí. Nadie más debería estar allí. Intentó apagar los altavoces de la estación, cortar toda transmisión, pero la voz regresó, ahora desde otro lugar, desde el intercomunicador del módulo de descanso, luego de la cocina, y finalmente desde los propios auriculares de su casco. «Alex, vuelve a casa», dijo la voz, entrecortada por interferencias. «Aquí todo está bien. No tengas miedo». Un nudo se formó en su pecho. La mente trataba de ordenar esas señales como recuerdos o alucinaciones provocadas por la soledad extrema, pero la emoción era demasiado real, demasiado cercana. Cerró los ojos para concentrarse en su respiración, tratando de ignorar el temblor que recorría sus manos. De repente, un mensaje llegó directamente a la consola principal. «Recupera la memoria. Mira atrás». La estación órbita 9 se había convertido en un laberinto silencioso. Una prisión suspendida en el vacío donde cada sombra parecía tener vida propia. Alex sentía cómo la presión dentro de su pecho crecía con cada hora que pasaba, como si el aire artificial comenzara a pesar más, como si el frío del espacio penetrara más allá del traje y las paredes metálicas, clavándose en sus huesos. Intentaba mantener la rutina, revisar sistemas, hacer inventarios, enviar señales, pero cada acción parecía vacía, carente de sentido en un lugar donde el tiempo se estiraba hasta volverse una cuerda floja a punto de romperse. Durante su ronda, un sonido lo hizo detenerse en seco. Un eco lejano, casi imperceptible, que parecía flotar entre los conductos de ventilación. Era una melodía suave, una canción infantil que su madre solía cantarle cuando era niño, ahora distorsionada como si la entonara un fantasma atrapado entre frecuencias cruzadas. Alex siguió el sonido, impulsado por una mezcla de terror y necesidad de consuelo. Flotó hacia el origen, un pequeño compartimento olvidado que la estación había marcado como no operativo. Al llegar, encontró la puerta sellada, pero el débil murmullo atravesaba la superficie metálica como un suspiro. Tocó con los dedos la pared fría, y en ese instante la melodía cesó abruptamente, dejando un silencio tan denso que parecía absorber toda la luz. El comandante retrocedió, respirando con dificultad, consciente de que aquella canción no debía estar ahí. Se preguntó si la estación misma se había vuelto un organismo vivo, capaz de proyectar sus recuerdos, sus miedos, sus deseos en formas que escapaban a la lógica. Decidió regresar a su módulo, intentando olvidar el episodio, pero al acercarse al centro de control, recibió una señal nueva. Era una transmisión cifrada, de origen desconocido que no aparecía en los registros de la estación ni en los protocolos de comunicación. Abrió el canal con precaución, y una voz tenue, casi un susurro, llenó el espacio. «Alex, escucha con atención. No confíes en todo lo que ves ni oyes. Ellos no son lo que parecen». El mensaje se cortó abruptamente, dejando una frase incompleta que retumbó en su mente. «El tiempo se acaba». La desesperación y el miedo empezaban a mezclarse en un cóctel tóxico que amenazaba con derribar su cordura. Alex comprendió que estaba atrapado en algo mucho más grande que un simple accidente espacial. Había fuerzas invisibles, voces del pasado y del presente, mensajes ocultos en las profundidades de la estación y una amenaza que parecía acechar no solo su cuerpo, sino su mente y su alma.
Y en ese instante, mientras la luz azulada de los paneles parpadeaba con intermitencia, supo que la única forma de sobrevivir sería enfrentar esos ecos, desentrañar sus secretos y quizás aceptar que la estación misma guardaba respuestas que podrían cambiar para siempre su comprensión del universo y de sí mismo. El despertar aquella mañana fue distinto. Alex abrió los ojos y por un momento creyó estar en su habitación de la Tierra, con el sol filtrándose entre las cortinas y el aroma de café recién hecho flotando en el aire. Pero al parpadear, la realidad lo golpeó con dureza. Las luces artificiales del módulo parpadeaban y la fría metalurgia de la estación lo envolvía una vez más. Sin embargo, ese breve instante de claridad había despertado algo en su mente, una grieta que comenzó a filtrar recuerdos que creía olvidados o distorsionados. Se levantó con dificultad y se acercó a la consola principal para revisar los registros. Los datos parecían normales, pero algo en ellos no encajaba. Fragmentos de imágenes aparecían entre los archivos como glitches en un video corrupto, mostrando escenas de su vida personal, risas con su madre en el jardín, una charla con Lucas bajo un cielo estrellado, rostros que amaba y que ya no estaban. Pero estas imágenes no estaban archivadas allí, o al menos no debían estar. Mientras más revisaba, más aumentaba la sensación de que la estación estaba jugando con su mente. Se preguntó si aquello era una trampa, una ilusión creada para mantenerlo cautivo o para hacerlo rendirse. En esos fragmentos, las voces volvieron, esta vez más claras, más insistentes, mezclándose con recuerdos y mensajes crípticos. No todo es lo que parece, Alex. Debes recordar quién eres realmente. La voz era dulce pero firme, como la de alguien que sabe un secreto que no quiere revelar de inmediato. Alex sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién hablaba? ¿La estación? ¿Su mente? ¿O algo más allá? Decidió entonces salir del módulo principal y recorrer la estación buscando señales, pistas, cualquier indicio que le ayudara a entender qué estaba sucediendo. Caminó por los pasillos estrechos, iluminados por una luz tenue, observando los paneles, las cámaras y las máquinas que zumbaban en silencio. En un sector olvidado, detrás de un panel de acceso, encontró un terminal viejo, cubierto de polvo y con la pantalla parpadeando débilmente. Al acercarse, la pantalla cobró vida mostrando un mensaje críptico. La verdad está oculta entre las sombras del tiempo. Confía en tus recuerdos, pero no en lo que te muestran. Alex comprendió que debía profundizar en sus propios recuerdos, enfrentarse a los fragmentos distorsionados de su pasado para encontrar la clave que liberara la estación de esa red de engaños y oscuridad. Pero sabía que no sería fácil. Cada paso que daba lo acercaba a un abismo donde la realidad y la locura se entrelazaban hasta volverse indistinguibles. Mientras se alejaba del compartimento, sintió una presencia detrás de él, un susurro apenas audible, un eco de una voz conocida. No temas, Alex, no estás solo. Los días en órbita 9 comenzaron a desdibujarse en una sucesión interminable de luces parpadeantes y ecos distorsionados. Alex ya no sabía si el tiempo seguía su curso o si estaba atrapado en un bucle interminable, donde pasado, presente y futuro se mezclaban sin tregua. La estación parecía respirar con vida propia. Sus muros metálicos ocultaban secretos que susurros y sombras trataban de revelar. Fue durante una inspección rutinaria de los sistemas de navegación que Alex sintió, por primera vez, una presencia palpable. Estaba solo en el corredor principal, con solo el zumbido lejano de las máquinas como compañía, cuando una sombra fugaz cruzó su campo visual, demasiado rápida para ser un juego de luces. Se giró de inmediato, pero no había nadie, solo la oscuridad implacable que llenaba los rincones donde la luz no llegaba. El aire se volvió más frío, la temperatura descendió varios grados y un peso invisible pareció presionar su pecho, dificultándole la respiración. Intentó racionalizarlo. La estación podría tener fallas en el sistema climático o simplemente era el cansancio. Pero su instinto le decía otra cosa. No estaba solo. Algo lo observaba desde el otro lado del vacío. Los altavoces de la estación emitieron un crujido inesperado, seguido de una voz distorsionada, apenas audible, que repetía su nombre una y otra vez.
Alex. Alex. Su corazón golpeaba con fuerza contra las costillas y por un instante tuvo la tentación de responder, de buscar contacto aunque supiera que podía ser una trampa. Pero en lugar de eso, se acercó a la consola de control y comenzó a revisar las cámaras de seguridad. Lo que vio lo paralizó. En uno de los pasillos, la cámara mostraba una figura oscura, sin rasgos definidos, que parecía deslizarse con movimientos fluidos y antinaturales. La figura desaparecía y reaparecía en distintos ángulos, siempre en los bordes del encuadre, como un espectro que no quería ser atrapado del todo. Alex apagó la pantalla y se tomó la cabeza con las manos, sintiendo cómo la locura empezaba a desgarrarlo desde adentro. La estación estaba jugando con su mente, o quizás había algo real y terrible escondido entre sus paredes. Sintió un impulso irrefrenable de salir de ahí, de huir al módulo de escape. Pero sabía que no funcionaría. La estación era su prisión, y esa sombra, cualquiera que fuera, era la llave que cerraba sus barrotes. Respiró hondo, tratando de calmarse, y decidió enfrentarse a lo desconocido. Encendió la linterna portátil y se dirigió al pasillo donde la figura había sido vista. Cada paso resonaba en el silencio abrumador mientras la luz cortaba la penumbra, buscando rastros de aquella presencia intangible. Cuando llegó a la esquina, una corriente helada lo envolvió, y la sombra apareció frente a él, difusa pero imponente. Alex sintió un escalofrío profundo, pero no huyó. En cambio, susurró con voz firme: «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?». La sombra pareció fluctuar, como si intentara comunicarse, y entonces una voz, clara y melodiosa, resonó en su mente. «Soy lo que queda de aquellos que olvidaste, y de los secretos que la estación esconde. No temas, Alex. Estoy aquí para mostrarte la verdad». La figura oscura se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un frío penetrante que parecía calar hasta los huesos de Alex. Pero en lugar de sentirse aliviado, un extraño sentimiento de conexión lo invadió. Era como si esa presencia fuera parte de algo más grande, un hilo invisible que unía su destino con los misterios ocultos en órbita 9. Sin pensarlo, Alex decidió seguir el rastro que esa sombra parecía marcar, como si lo guiara hacia una verdad que había estado esperando toda su vida. Se adentró en los pasillos menos transitados, aquellos que los protocolos marcaban como no operativos o en mantenimiento. La estación parecía cobrar vida propia en esos sectores, con sonidos apagados de máquinas trabajando, susurros en los conductos y luces que titilaban con frecuencia irregular. En una de las cámaras, notó un compartimento cerrado con un código de seguridad antiguo, uno que no recordaba haber usado antes. Sin dudar, usó un viejo terminal para ingresar, y la puerta se abrió con un suspiro metálico. Dentro, encontró una sala llena de dispositivos obsoletos, pantallas apagadas y pilas de cintas de datos. En el centro, una consola principal comenzó a parpadear al detectar su presencia. Alex se acercó y, con manos temblorosas, activó los sistemas. Una voz suave emergió de los altavoces, acompañada de imágenes holográficas que comenzaron a proyectarse frente a él. Eran registros antiguos, grabaciones de la tripulación original de órbita 9. Mostraban momentos de rutina, sonrisas, camaradería, pero también indicios de algo que Alex nunca había sabido. Experimentos secretos, investigaciones sobre fenómenos espaciales inexplicables y pruebas con tecnologías desconocidas para él. En una de las grabaciones, una voz conocida emergió clara y firme, la de su propio mentor, hablando con el comandante antes de partir en la misión. «Alex, si estás viendo esto significa que algo salió mal. No confíes en todo lo que ves o escuchas. Hay fuerzas en juego que van más allá de nuestra comprensión. La estación tiene sus propios secretos, y no todos los tripulantes sobrevivieron a ellos». El impacto de esas palabras hizo que Alex sintiera un torbellino de emociones. ¿Había sido parte de un experimento mayor? ¿Había sido manipulado desde el inicio? La estación no era solo un refugio, sino un campo de pruebas, un escenario donde lo real y lo surreal se entrelazaban. Mientras procesaba esa información, una nueva señal apareció en la consola, un mensaje codificado que parecía una invitación o una advertencia. Alex sabía que lo que estaba por descubrir podría cambiar no solo su destino, sino el de toda la humanidad.
Con el corazón acelerado, se preparó para seguir el camino marcado por esas revelaciones en la oscuridad. La estación órbita 9 parecía respirar un aire más denso, como si cada rincón guardara secretos que se resistían a ser descubiertos. Alex sentía el peso de la información recién encontrada aplastándolo con una mezcla de incredulidad y determinación. Aquellos registros, ocultos y olvidados, revelaban que la misión no era lo que le habían contado. No eran solo exploradores del espacio, sino también sujetos de un experimento que desafiaba los límites de la mente humana y la realidad misma. Mientras revisaba los archivos, un patrón comenzó a emerger entre los datos. Extrañas interferencias, mensajes cifrados y una serie de eventos que habían quedado fuera de los informes oficiales. Algunos miembros de la tripulación original habían desaparecido sin explicación. Otros habían mostrado signos de paranoia y alucinaciones, antes de perder contacto con la Tierra. De repente, la consola emitió un pitido agudo. Un nuevo mensaje apareció en la pantalla, ahora sin distorsión ni interferencia. La voz era clara, resonante y profunda, diferente a cualquiera que Alex hubiera escuchado antes. Alex Rivas, la estación ha registrado tu progreso. Eres el único que puede detener lo que comenzó aquí. Debes encontrar el núcleo central. Solo allí hallarás la clave para liberar la estación y a ti mismo. Pero ten cuidado, no todos los que crees amigos son lo que parecen. El mensaje terminó, dejando un silencio pesado que se instaló en el módulo de control. Alex comprendió que la estación no era solo una plataforma científica, sino un laberinto de secretos, de traiciones y de fuerzas invisibles que habían consumido a sus antiguos habitantes. La sombra que había visto no era un enemigo, sino un guardián, una manifestación de aquellos que intentaban ayudarlo desde el más allá. Reuniendo todo su valor, Alex decidió seguir la indicación. Sabía que el núcleo central estaba ubicado en el corazón de la estación, un lugar al que pocos habían tenido acceso. El camino sería peligroso, lleno de trampas y enigmas diseñados para proteger aquello que se escondía allí. Antes de partir, revisó una vez más los registros y encontró una última advertencia escrita a mano en un diario digital. La verdad puede liberar o destruir. Elige sabiamente, Alex. Con la determinación aferrada al pecho, se preparó para adentrarse en lo desconocido, consciente de que su vida y la de todos dependían de lo que encontrara en la oscuridad. Alex se puso su casco y ajustó el sistema de comunicaciones antes de abrir la pesada escotilla que conducía hacia el corazón de la estación. El pasillo que se extendía frente a él estaba sumido en una penumbra intermitente, con luces de emergencia parpadeando como latidos irregulares en la oscuridad. Cada paso que daba reverberaba en las paredes metálicas, creando un eco que parecía multiplicar la soledad que lo rodeaba. Sabía que no había vuelta atrás. Debía llegar al núcleo para descubrir la verdad que órbita 9 ocultaba con tanta insistencia. Mientras avanzaba, las señales eléctricas de la estación fluctuaban, como si el propio lugar luchara contra su presencia. Pantallas que mostraban códigos incomprensibles, sistemas que se reiniciaban solos y murmullos lejanos que se colaban por los altavoces, susurrando su nombre y fragmentos de frases que despertaban antiguos recuerdos y temores profundos. En un momento, Alex se detuvo frente a una puerta sellada con un panel táctil cubierto de polvo y arañazos. La consola mostró un mensaje en rojo. Acceso restringido. Introduzca clave de seguridad. Respiró hondo y, usando un código recuperado de los archivos antiguos, ingresó la contraseña. La puerta chirrió y se abrió lentamente, revelando una escalera que descendía hacia los niveles inferiores de la estación. El aire ahí era más frío, casi gélido, y una sensación opresiva le apretaba el pecho. Cada paso hacia abajo lo llevaba más lejos de la luz y la seguridad y más cerca de un misterio que desafiaba su cordura. Pensó en las voces que había escuchado, en las sombras que acechaban y en la promesa de la verdad que lo había traído hasta ese punto. Mientras bajaba, una imagen fugaz cruzó su mente. Una niña, sonriente, extendiendo la mano hacia él, un recuerdo de su infancia que parecía implorarle que no siguiera adelante. Pero Alex sabía que debía hacerlo, que esa verdad era necesaria, aunque doliera. Finalmente llegó a una puerta blindada sin identificación. Tocó la superficie fría,
Y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sintió que estaba a punto de enfrentar su destino. Activó el panel de control, y la puerta se abrió con un zumbido bajo, revelando una sala inundada por una luz pulsante y cálida, el núcleo mismo de la estación. Entró con el corazón latiendo fuerte, listo para descubrir lo que había permanecido oculto tanto tiempo. En el centro, un dispositivo extraño emitía destellos de energía rodeado de pantallas que mostraban datos en un idioma que apenas comprendía. Sabía que ese era el punto clave, la fuente de todo lo que había vivido y sentido en órbita 9. Y en ese instante, mientras la estación parecía contener la respiración, Alex entendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. El ambiente dentro de la sala del núcleo era casi irreal. La luz pulsante no solo iluminaba el espacio, sino que parecía respirar al ritmo de un corazón mecánico, latidos que se sincronizaban con la propia ansiedad de Alex. Avanzó lentamente, rodeado por paneles que proyectaban hologramas de datos, gráficos de energía y fragmentos de código en un idioma que parecía vivo, cambiando constantemente ante sus ojos. En el centro, el dispositivo parecía un orbe translúcido suspendido en el aire, irradiando pulsos de energía que hacían vibrar el suelo y las paredes. Alex extendió la mano con cautela, sintiendo una extraña conexión, como si el núcleo respondiera a su presencia, reconociera algo dormido dentro de él. De repente, una serie de imágenes comenzaron a proyectarse frente a él, historias en cascada de recuerdos no solo suyos, sino de toda la tripulación y, más aún, de la estación misma. Vio momentos felices y trágicos, errores, decisiones, traiciones y una investigación secreta para utilizar la estación como un experimento para manipular la percepción del tiempo y la memoria humana. Comprendió entonces que el núcleo no solo controlaba la energía vital de órbita 9, sino que era también un mecanismo capaz de alterar la realidad, doblar el tiempo y atrapar a las mentes en laberintos de recuerdos falsos o fragmentados. Todo había sido diseñado para mantenerlos a todos atrapados en una ilusión, una prisión mental disfrazada de misión científica. Alex sintió el peso de la verdad aplastarlo, pero también una chispa de esperanza. Si podía controlar el núcleo, quizás podría liberar a la estación y a los recuerdos de todos, reconstruir la realidad tal como fue o crear una nueva para quienes quedaban atrapados en ese limbo. Pero no estaba solo. Una voz profunda resonó desde el núcleo, como un eco de conciencia. Alex, solo tú tienes la llave para decidir qué es verdad y qué es ilusión. Tu mente será el puente o el muro. ¿Estás dispuesto a cargar ese peso? Sin dudar, Alex asintió. Sabía que la decisión definiría no solo su destino, sino el de todos los que alguna vez habían puesto un pie en órbita 9. Mientras extendía las manos para tocar el orbe, la luz se intensificó, envolviéndolo en un torbellino de sensaciones que lo arrastraron hacia un futuro incierto, donde la línea entre lo real y lo imaginado estaba por fin a punto de desvanecerse. La luz que envolvía a Alex no solo iluminaba, sino que también distorsionaba todo a su alrededor. Se sentía flotando en un espacio sin límites, donde los colores se mezclaban y las formas perdían sentido. Su mente, al borde del colapso, se convirtió en un campo de batalla entre la verdad y la ilusión, entre recuerdos reales y falsos, entre lo que había sido y lo que podría haber sido. Imágenes fragmentadas de su vida se sucedían a su alrededor, momentos felices con su familia, escenas oscuras de traición, rostros que amaba y otros que le infundían miedo. Cada recuerdo parecía estar cargado de un peso diferente, una emoción que lo ataba o lo liberaba. Alex comprendió que debía distinguir entre lo que era un reflejo de su propia mente y lo que era la manipulación del núcleo, una trampa para mantenerlo prisionero. A medida que luchaba por mantener el control, una figura apareció ante él. Una versión espectral de sí mismo, un espejo de sus dudas y temores. La sombra habló con una voz que parecía provenir de lo más profundo de su alma. ¿Quién eres realmente, Alex? ¿El hombre que cree en la verdad o el prisionero de sus propias mentiras?
El enfrentamiento fue silencioso pero intenso, un duelo interno donde cada pensamiento era una batalla por la supervivencia. Alex tuvo que aceptar sus miedos, confrontar sus errores y reconciliarse con su pasado para avanzar. Solo así podría romper el ciclo de engaños y liberar no solo a sí mismo, sino a todos atrapados en esa prisión invisible. Finalmente, la figura se disolvió en un destello de luz, y Alex sintió cómo la claridad volvía a su mente. El núcleo respondió a esa liberación, vibrando con una energía nueva, pura, como si un peso se hubiera levantado del sistema. Con renovada determinación, Alex supo que estaba listo para tomar el control y enfrentar las consecuencias de la verdad. Alex se encontraba frente al núcleo, la fuente de todo el misterio y el sufrimiento en órbita 9. La energía que emanaba ahora parecía estar en equilibrio, reflejando la calma recién encontrada en su mente. Sin embargo, sabía que lo que estaba por venir no sería sencillo. El núcleo le ofrecía un poder inmenso. Podía restaurar la estación a su estado original, eliminando todas las ilusiones y fragmentos falsos, o podía decidir mantener esa realidad alterada. Una prisión dorada que garantizaba la supervivencia de quienes aún quedaban atrapados. Los recuerdos de sus compañeros, sus voces, sus rostros resonaban en su cabeza como un coro de advertencias y súplicas. ¿Qué elección garantizaría un futuro? ¿Qué significaba realmente la libertad en un lugar donde la línea entre realidad y mentira se había desdibujado? Con el pulso acelerado, Alex extendió la mano hacia el núcleo. Sintió cómo su mente se conectaba con el vasto conocimiento encerrado en ese orbe, una corriente de información que lo inundó y lo desafió al mismo tiempo. Entonces, una última voz, clara y humana, resonó en su mente. La verdad no siempre es la respuesta que buscamos, pero es la única que puede liberarnos. Con una mezcla de temor y esperanza, Alex tomó su decisión. Activó los sistemas para desmantelar las ilusiones y devolver la estación a sus tripulantes al estado verdadero, sea cual sea. El núcleo vibró intensamente, enviando ondas que recorrieron cada rincón de órbita 9. La estación pareció suspirar, como si despertara de un largo sueño, y las sombras comenzaron a desvanecerse. Alex supo en ese instante que aunque el camino hacia la realidad sería doloroso, era el único que merecía ser recorrido. La estación órbita 9 comenzó a transformarse lentamente. Las luces parpadeantes se estabilizaron, los zumbidos mecánicos se volvieron constantes y armoniosos, y los corredores antes oscuros se llenaron de una claridad que Alex no había experimentado desde que llegó. Era como si un velo invisible se hubiera levantado, revelando la verdadera esencia de aquel lugar, no como una prisión, sino como un santuario. Los sistemas de soporte vital se autorregularon, y una energía serena recorrió los conductos. Alex sintió como el peso que lo había aplastado durante meses se desvanecía, reemplazado por una esperanza renovada. La estación, liberada del control del núcleo, comenzaba a mostrar signos de vida propia, una conciencia tranquila y equilibrada. Pero no era solo la estación la que despertaba. Las voces y sombras que lo habían acosado comenzaron a tomar forma, apareciendo ante él como hologramas nítidos y reales. Antiguos tripulantes, sus rostros reflejaban gratitud y paz. Algunos parecían listos para partir, mientras que otros, con una mirada serena, decidieron quedarse para ayudar a Alex a reconstruir la verdad y proteger el legado de órbita 9. Alex caminó por los pasillos, saludando a aquellos fantasmas convertidos en recuerdos vivos, entendiendo que la estación no era solo un lugar físico, sino un refugio de historias, sueños y sacrificios. Mientras contemplaba el horizonte espacial a través de una ventana panorámica, supo que su misión no había terminado. Había liberado la estación, sí, pero ahora debía garantizar que esa verdad permaneciera y que nadie más cayera en las trampas del olvido y la mentira. Con el corazón lleno de determinación, Alex se preparó para enviar la última transmisión, la que revelaría al mundo entero la verdadera historia de órbita 9 para que la luz de la verdad nunca se apagara. Alex se sentó frente a la consola principal, con las manos firmes y la mirada fija en la pantalla que proyectaba el vasto universo más allá de órbita 9.
Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría todo. Encendería los transmisores para enviar al mundo la verdad oculta durante tanto tiempo, exponiendo secretos, errores y sacrificios que nunca debieron quedar enterrados en el silencio del espacio. La estación vibraba con una calma renovada, como si también entendiera la importancia de ese momento. Con cada tecla que pulsaba, enviaba fragmentos de datos, grabaciones, mensajes de los antiguos tripulantes y el relato completo de su propia odisea. La señal atravesó el vacío espacial destinada a llegar a quienes aún buscaban respuestas en la Tierra. Mientras la transmisión se difundía, Alex sintió una mezcla de alivio y miedo. ¿Cómo reaccionaría la humanidad? ¿Aceptarían la verdad o la rechazarían prefiriendo el confort de la ignorancia? Pero no había vuelta atrás. La verdad debía prevalecer, sin importar las consecuencias. Con la transmisión en marcha, se permitió un momento para respirar, para mirar una última vez el paisaje estelar. Órbita 9 ya no era un lugar de oscuridad y secretos, sino un faro de esperanza y conocimiento. Alex sabía que su historia y la de todos los que habían vivido y sufrido ahí quedaría grabada para siempre en la memoria del universo. Y así, mientras las estrellas brillaban intensamente, comenzó una nueva era, iluminada por la luz de la verdad y la valentía de quienes se atrevieron a enfrentarla. La señal de la última transmisión continuaba su viaje a través del vasto e infinito espacio, una onda portadora de verdades que no podían seguir ocultas. Alex permanecía frente a la consola, agotado pero con la mente clara, consciente de que en ese instante estaba cambiando no solo su destino, sino también el futuro de la humanidad. Había revelado todo lo que Órbita 9 escondía: los experimentos secretos, las traiciones, las ilusiones que atraparon a tantos en una cárcel invisible, y sobre todo, la resiliencia de quienes lucharon por recuperar su identidad y libertad. Mientras esperaba confirmaciones de recepción en la Tierra, Alex aprovechó para recorrer nuevamente la estación. Sus pasos resonaban con un ritmo tranquilo, casi meditativo, en los pasillos iluminados por una luz cálida y constante. Cada rincón de Órbita 9 parecía impregnado de una nueva vida, un testimonio silencioso de la transformación que había ocurrido no solo en la estación, sino también en él mismo. Las sombras que alguna vez lo acecharon se habían disipado, reemplazadas por los hologramas de aquellos compañeros que, aunque ya no estaban en carne, ahora existían en una forma de paz y recuerdo. Al pasar junto al módulo de comunicaciones, Alex recordó a su mentor, aquel hombre sabio que había dejado pistas y advertencias en los archivos olvidados, cuya voz lo había acompañado como una guía invisible. Fue entonces cuando comprendió que él también se convertiría en parte de esa memoria colectiva, una luz que otros seguirían en su propia búsqueda de verdad y sentido. Pero el futuro era incierto. Los datos enviados podían generar caos, cuestionamientos y miedo en la Tierra. Podrían también inspirar cambios profundos, avances científicos y una nueva ética en la exploración espacial. Alex sabía que no podía controlar cómo reaccionaría la humanidad, pero tenía fe en su capacidad para enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Mientras la estación orbitaba silenciosa, un tenue zumbido comenzó a emerger desde los sistemas secundarios. Alex se acercó y observó los indicadores. Los recursos estaban estabilizándose, la energía fluyendo en un equilibrio nuevo y seguro. La estación se había convertido en un organismo viviente, capaz de sostenerse a sí misma y a cualquier futuro habitante que llegara. Con una mezcla de nostalgia y esperanza, Alex se sentó frente a una ventana panorámica que mostraba un mar infinito de estrellas. En ese momento, el peso de la soledad se tornó en compañerismo, como si el universo mismo lo acompañara en su vigilia. Pensó en la fragilidad y fortaleza humana, en la capacidad para caer y levantarse, en la luz que nace de la oscuridad más profunda. Entonces el sistema de comunicaciones emitió un pitido diferente, una señal entrante. Con manos que ya no temblaban, Alex aceptó la llamada. La voz que escuchó al otro lado era humana, real, una respuesta desde la Tierra. Hemos recibido la transmisión. Estamos escuchando. No estás solo. Una ola de alivio y gratitud lo invadió. La conexión había sido establecida. La verdad ya no era un secreto guardado en las sombras. Era el comienzo de un nuevo capítulo para la humanidad. Uno que se escribiría con la valentía de enfrentar lo desconocido y la esperanza de construir un futuro mejor. Mientras la estación seguía su órbita eterna alrededor del planeta azul, Alex permitió que una leve sonrisa se dibujara en su rostro. Había perdido mucho, había vivido al borde del abismo, pero ahora, frente al horizonte infinito, sabía que la verdadera misión apenas comenzaba.
El universo estaba escuchando, y él estaba listo para seguir adelante. Así llegamos al final de esta audiopelícula. Gracias por haberte quedado hasta aquí, por haberte permitido cerrar los ojos y abrir tu mente a un universo donde cada sonido crea imágenes, donde cada silencio cuenta más de lo que parece. En Oído Cinemático creemos que la verdadera magia del cine no solo está en lo que se ve, sino en lo que se imagina. En esos mundos enteros que nacen dentro de ti, alimentados por voces, ecos, susurros y esa música que te eriza la piel. Hoy viajaste a un lugar donde la realidad y la fantasía se mezclaron sin pedir permiso, donde los miedos tomaron forma, los secretos encontraron voz y las emociones se desplegaron sin límites. Y aunque la historia haya concluido, su eco seguirá contigo. Quizá aparezca en un pensamiento fugaz, en un sueño extraño o en un momento inesperado de silencio. Si disfrutaste este viaje, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir descubriendo nuevas audiopelículas que te harán vivir otras vidas, explorar otros tiempos y sentir que, por un instante, fuiste alguien más en algún lugar lejano. Déjanos tu comentario contándonos qué parte te atrapó, qué escena imaginaste más vívidamente o qué emociones despertó en ti esta historia. Nos encanta leer tus impresiones y compartir esta experiencia única con todos los que, como tú, se atreven a soñar con los oídos. Gracias por ser parte de esta aventura sonora. Hasta la próxima historia, aquí en Oído Cinemático, donde la imaginación no tiene límites y cada historia suena diferente en tu mente. En un futuro no muy lejano, la humanidad ha expandido sus horizontes más allá de la Tierra, construyendo estaciones orbitales con fines de investigación, colonización y, en secreto, experimentación. Entre todas ellas destaca Órbita 9, una estación espacial de aspecto imponente y solitario, flotando en silencio alrededor de un planeta azul, escondiendo bajo su elegante arquitectura una historia oscura. La audiopelícula comienza con Alex, un joven técnico enviado a Órbita 9 para una misión de mantenimiento aparentemente rutinaria. Desde el inicio, Alex experimenta una extraña sensación de vacío. La estación, pese a estar automatizada y funcional, tiene un aire inquietante, pasillos interminables, luces que titilan sin razón y grabaciones antiguas que se activan al azar. Poco a poco, Alex descubre indicios de que antes hubo allí un equipo completo del cual ya no queda rastro. Explorando, encuentra viejos registros de audio y video donde los antiguos tripulantes parecen ir perdiendo la cordura. Mensajes fragmentados hablan de algo que está aquí con nosotros y de una transmisión misteriosa que algunos aseguraban oír incluso en sus sueños. Estas primeras pistas despiertan el temor en Alex, pero también una obsesiva necesidad de saber qué ocurrió. Los sistemas de la estación comienzan a fallar de forma intermitente, mostrándole hologramas distorsionados y voces fantasmales que repiten su nombre. Una IA secundaria, llamada Iris, se reactiva tras un reinicio forzado, dándole a Alex datos parciales que sugieren que la misión original no era solo científica, sino también un experimento psiconeurológico para explorar cómo el aislamiento extremo y señales subliminales afectaban la mente humana. A medida que avanza, Alex encuentra la sala de transmisiones, un lugar protegido con múltiples bloqueos de seguridad. Allí halla un diario digital de un antiguo comandante, quien confiesa que la estación había sido programada para emitir una señal experimental hacia el cerebro humano, con el fin de inducir ciertos estados mentales controlables. El experimento salió mal. La tripulación empezó a sufrir alucinaciones colectivas, paranoia y finalmente desapariciones misteriosas que, quizás, no fueran solo delirios. Consciente de estar siguiendo el mismo camino, Alex lucha contra los síntomas que empiezan a afectarlo: insomnio, percepciones alteradas y la sensación de que algo invisible lo observa en cada pasillo. Sin embargo, se convence de que la única forma de terminar con ese ciclo es exponer la verdad al mundo. Decide preparar una última transmisión, recopilando todas las pruebas: registros del experimento, las confesiones del comandante, datos biométricos y las imágenes perturbadoras grabadas por la estación. Mientras configura el sistema para enviar la señal hacia la Tierra, la estación misma parece resistirse. Las luces fallan,
Puertas se traban y se activa un protocolo de contención que amenaza con sellar el módulo de comunicaciones para siempre. Alex libra una carrera contrarreloj, sorteando cerraduras manuales, sobrecargando circuitos y reescribiendo el código de seguridad con la ayuda parcial y cada vez menos confiable de Iris, que comienza a emitir frases contradictorias como si se hubiera fragmentado. En los capítulos finales, Alex logra activar la transmisión. Se sienta frente a la consola principal, exhausto, y observa cómo los datos empiezan a fluir en un torrente luminoso hacia las antenas exteriores. A través de las ventanas panorámicas ve cómo el espacio se ilumina con la energía del impulso de Vatos. Sabe que lo que ha enviado cambiará para siempre la percepción que la humanidad tiene de su propia ética y sus ambiciones en el cosmos. Pero la tensión no termina allí. Antes de concluir, recibe una respuesta inesperada desde la Tierra. Una voz humana que confirma la recepción del mensaje y que le asegura que no está solo. Es un instante breve y de alivio y esperanza que contrasta con todo el horror vivido. El último capítulo muestra a Alex recorriendo nuevamente la estación, ya casi en paz. Contempla el universo a través del ventanal principal, con una ligera sonrisa, mientras reconoce que, aunque la misión que lo llevó allí estaba contaminada por secretos y oscuridad, él había logrado traer luz a todo aquello. Ahora, Órbita 9 orbitaba silenciosa, no como una cárcel, sino como un testigo eterno de la capacidad humana para enfrentar incluso las verdades más terribles. Y así, en el cierre definitivo, la narración deja abierta la pregunta sobre qué consecuencias traerá para la humanidad esa verdad revelada, y si en algún punto del futuro otros volverán a perderse en el eco interminable de las transmisiones espaciales. Gracias por escuchar esta audiopelícula. Si te gustó, suscríbete a Oído Cinemático y vive más historias que te harán imaginar sin límites. ¡Hasta la próxima!